Bueno, hola, buenas noches y gracias por ver este video, por acompañarme en este día, 1 de octubre. Ya tenía un buen rato que no hacía este ejercicio de platicar con ustedes y pues me parece como algo bien chido el poder hacerlo otra vez. Y hoy quería hablarles de algo bien bonito que se llama la sincronicidad. Y es por algo que pues ahorita están pasando como muchas noticias, están pasando un montón de hechos históricos que pues en el futuro van a tener una consecuencia y van a estar hilados con un montón de cosas que van a pasar, pero a nosotros nos toca ver las que pasan el día de hoy y en estos tiempos. Entonces, pues justo en estos momentos estamos viviendo un México como alrededor de muchas fuerzas, tanto a nivel nacional, local y también a nivel geopolítico, ¿no? Internacional. Entonces el día 17 de septiembre, me parece, eh, pues pasó un suceso que fue bien interesante, que el presidente Donald Trump fue a visitar a la realeza de Inglaterra y a la realeza británica, y lo que pasó fue que pues fue un gran evento así como a nivel occidente, ¿no? Como el que se encuentre un rey, o sea, la monarquía, con el presidente gringo de moda, este señor que pues está lleno de todas estas ambigüedades que mayormente pues son violentas y son negativas hacia el mundo, ¿no? Y que está tratando de generar un país o de renovar un país que pues está sufriendo un montón de cosas, ¿no? Estados Unidos. Entonces en esta lucha, en este camino que está haciendo, que está siguiendo Donald Trump para poder volver a ser Estados Unidos grande, pues viaja a otros países como para imponerse, ¿no? Como para mostrar la fuerza, como por ejemplo un tiempo antes fue a visitar a Putin en Alaska, a Vladimir Putin, que es el presidente de Rusia, y hubo un momento donde caminaron y pasaron pues estos aviones de gran tecnología gringos, y entonces pues se detuvo Trump y le muestra, ¿no? A Putin, mire, ahí están nuestros aviones, ¿no? Como mostrando el músculo, decían. Y así como sucesos muy interesantes que pues pasan de repente en la historia, ¿no? Entonces, en este suceso que les quiero platicar especialmente pasó en Windsor y fue el 17 de septiembre, y resulta que Donald Trump fue a visitar al rey y pues había un séquito y estaban como viendo un desfile, como el desfile que hacemos acá o hacen en cualquier lugar donde está pues un funcionario, el presidente o alguien, y entonces va pasando el desfile y el desfile pues voltea a verlo, ¿no? O ven ellos que están ahí. Entonces estaba el rey y al lado estaba Trump, y hay un video muy especial donde pasa un caballo, y ese caballo justo cuando está pasando enfrente de ellos defeca, ¿no? En el momento en el que está pasando mero enfrente de Trump y del rey, el caballo defeca. Entonces, es muy chistoso este video porque es como si representara, y de hecho en los comentarios y todo lo que la gente platica, es como si representara la opinión popular, ¿no? La opinión de moda, que es presidente y en especial lo que está haciendo y cómo está actuando con el mundo, no nada más con México, pues es eso, ¿no? Es un bully, es un acosador. Entonces, pues, pero también es alguien poderoso, ¿no? Es alguien que está poniéndole así como la mano en el cuello a todos los países, y pues está confrontándolos de una forma financiera, de una forma armamentista, de muchas formas, mediática, ¿no? Pero lo que sí estamos de acuerdo es que en este momento actual, al menos septiembre, octubre, que es lo que estamos viviendo, Donald Trump representa a alguien negativo, alguien pues que lleva un montón de violencia consigo y que está tratando de que su país vuelva a ser un país grande a costa de lo que sea, ¿no? Y a costa del sufrimiento de otras personas. Entonces eso podríamos medirlo, podríamos verlo como independientemente de la opinión pública que tenga, la opinión política que tenga cada persona, pues el hacer sufrir a otro país o el proporcionar armas o el proporcionar ciertas cosas, ciertos negocios, ciertas formas financieras en las que los países pues también se ahogan,
como los bloqueos, por ejemplo, o los aranceles, pues no es algo positivo, ¿no? Entendiendo que todos somos parte de una humanidad, todos somos como de un mismo equipo, un gran equipo que es la humanidad, aunque tengamos nuestros equipos separados, ¿no? Entonces, eh, importante pues ver eso, que en estos tiempos, especialmente este señor, pues está generando una división, ¿no? A nivel global. Y pasa esto. Entonces, cuando ves el video, pues sí te das cuenta que pues es algo como muy casual, ¿no? Como de, es una casualidad que este caballo haga eso, o por qué exactamente en ese momento lo hizo, ¿no? Y entonces eso me hizo pensar sobre un término, una teoría de la psicología que se llama sincronicidad y que fue planteada por un psicólogo muy importante que se llama Carl Jung. Carl Jung es pues alguien muy chido porque trató de abrir como otras ramas del estudio de la mente humana y de cómo nos relacionamos con el mundo, con la realidad y sobre todo también cómo nos relacionamos nosotros a nivel profundo con esta realidad, ¿no? Y también cómo nos relacionamos como sociedad o como este gran grupo que es la humanidad con como un solo pensamiento, como una sola mente, ¿no? Entonces él hablaba de un término que se llama inconsciente colectivo y que ese inconsciente colectivo se manifestaba o era algo que estaba como conectado, como una forma de conexión que tenemos todas las personas y que ese inconsciente colectivo, esa mente de todo el mundo, de todas las personas que está conectada, se podía expresar o había una forma en que se manifestaba, que son los arquetipos. Y los arquetipos son importantes porque pues es como una forma de personaje, una forma de símbolo, que lo que representa es lo que nosotros como seres humanos hacemos, lo que nos mueve o lo que nos duele, o también lo que nos emociona, o también lo que nos espera, o también cosas así. Entonces, los arquetipos son importantes porque muestran cómo los seres humanos vivimos y cómo percibimos la realidad y la transformamos a partir de nuestra propia necesidad, ¿no? Y es algo muy profundo. Entonces, dentro de eso, dentro de ese entendimiento de que hay una mente colectiva en la que todos estamos conectados, pues surge este término de sincronicidad. Y que la sincronicidad lo que intenta explicar es, o lo que decía Jung que trataba de explicar, es porque a veces hay sucesos que parece que no están relacionados con algo en especial, como que algo los cause, de por qué pasaría esto, pero sí de otra forma se conecta con un pensamiento profundo, se conecta con algo que yo espero, algo que me mueve, algo que siento, incluso algo que soñé o algo que tiene que ver directamente conmigo. Entonces, ¿a ustedes les ha pasado? ¿En alguna ocasión han tenido un sueño, han tenido una idea, han tenido un presentimiento, algo, alguna intuición, y de repente el mundo parece que lo dice, como si hubiera escuchado y dijera, ah, sí, yo sé lo que estás pensando y mira, ahí está, pa. Y pasa en la realidad algo que se conecta con esa idea, sueño, pensamiento, sentimiento que tú tuviste. Entonces, eso es importante porque más allá de lo mágico que puede sonar o de lo sorprendente que puede sonar el conectarnos y hacer que las cosas ocurran en la realidad, cosas inesperadas que la realidad nos muestra como si nos escuchara, es más bien enfocarnos en que no estamos solos, en que nosotros como personas estamos conectados, conectadas a un mundo. Y ese mundo, pues es la naturaleza, es la naturaleza que nos rodea, la naturaleza de la que somos parte, la naturaleza que generamos, ¿no? Y el cómo somos los seres humanos y todo lo que nos mueve. Pero también es una naturaleza que está ahí, que va más allá de nosotros y que con toda su energía y perfección, pues busca o intenta continuar en su proceso, en su propio proceso que es independiente de nosotros, ¿no? Entonces, por eso es importante, porque la naturaleza
o el pensamiento, o como decía Jung, el inconsciente colectivo es, eh, es más grande que nosotros. Entonces es importante realmente para los seres humanos saber que hay alguien o algo más grande que nosotros, como por ejemplo Dios, porque eso nos da un centro, nos da una forma en la que nosotros no estamos solamente perdidos con señales, vamos a decir, incorrectas o con señales confusas que no nos dicen cómo vivir, ¿no? Entonces, lamentablemente, y lo que ahora pasa en el mundo, es que esas señales que en el pasado era la religión, la teología, la filosofía, la ciencia y en muchas formas el conocimiento, pues se fue cambiando, se fue alejando de cierto principio humanista, vamos a decir, cierto inicio o idea en la que pues todo el conocimiento o el conocimiento se genera para un beneficio, el beneficio de los seres humanos. Pero en medio de eso, pues el ser humano encontró el poder y el poder pues generó también muchos beneficios científicos, filosóficos, teológicos y tal, pero beneficios que poco a poco se volvieron para unos cuantos, para las personas que podían generar las condiciones de esos beneficios o de esos privilegios. Entonces el conocimiento, las ideas, inclusive la forma de ver a Dios, se volvió algo exclusivo. Y en esa exclusividad pues lo que ocurrió, como ocurre en la sociedad, es que hubo gente excluida, ¿no? Hubo gente que pudo acceder a esas ideas, que puede acceder a ciertos pensamientos, a cierto conocimiento, pero también hay gente que no tiene ese acceso, ¿no? O no quiere o busca otro tipo de conocimiento. Entonces, por eso es importante esto de Jung, porque de alguna forma nos hace ver que nosotros no estamos solos, que nuestra forma de vivir, nuestra mente, nuestro cuerpo, las cosas que pasamos a lo largo de la vida, las cosas que nos duelen y en general todo la experiencia de ser una persona y un ser humano es algo que no lo vivimos solos, no lo vivimos de una forma exclusiva, sino más bien estamos conectados, todos estamos conectados de alguna forma por una especie de código, una especie de guión que está ahí predispuesto, pero no es un guión que sea leíble, ¿no? O no es un código que sea descifrable, sino es parte de pues eso que está dentro de nosotros que nos lleva a mantenernos pues todos los días haciendo cosas, todos los días echándole ganas, todos los días yendo hacia adelante, ¿no? Entonces ese ir hacia adelante es también una magia y es una magia que se genera a través de muchas energías que están dentro de nosotros y fuera. Entonces es una magia el poder estar vivos y tomar decisiones. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la sincronicidad reafirma que nuestros pensamientos tienen un poder, que nuestros pensamientos también pueden actuar de alguna forma como si fueran mágicos, pero no mágicos sin explicación, ¿no? Sino, eso es lo que explicaba Jung, que nosotros podemos realmente conectarnos o al menos podemos ver o somos capaces de ver cómo nos conectamos con el mundo. Y esa forma de conexión con el mundo, cómo nos podemos nosotros conectar con el mundo, cómo nos podemos conectar con Dios, cómo nos podemos conectar con nosotros mismos, con la naturaleza, cómo nos podemos conectar, pues se da a través de, al menos desde Carl Jung, desde la sincronicidad, que es el cómo nosotros podemos, al menos en lugar de ver hacia afuera, tratar de ver hacia adentro. Y ese ver hacia adentro significa que pues tenemos que empezar a recorrer un camino interno, un camino de autoconocimiento, de saber pues quién soy yo, qué me duele, qué necesito, qué está truncado o en qué lo he logrado, qué es lo que sigue y así, como tratar de ver esos equilibrios, esos caminos de ida y vuelta que existen en las personas, pero especialmente qué caminos son los que mi mente y mi vida ha caminado. Porque dentro de ese experimento, dentro de esa experiencia, dentro de ese camino, vamos a ir encontrando que hay no nada más un camino perfectamente delineado y pavimentado y rápido y eficaz, sino que también, pues como en todo en la naturaleza, tiene pues su sombra, tiene su dualidad. Es decir, así como hay un camino que es completamente delineado y eficaz, también en ese camino existen baches, existen rocas,
existen socavones, ¿no? Entonces hay ciertas partes en la vida que demuestran que hay una dualidad, es decir, que hay un día y una noche, que hay una luz y una oscuridad, que hay, es decir, es eso, hay siempre una complementariedad de una cosa con la otra. ¿Y eso qué significa? Pues significa que nosotros estamos hechos a partir de una dualidad que en el mundo natural, en la naturaleza, funciona perfectamente, lo cual nos permite a nosotros, desde que nacimos, pues el esperma y el óvulo se unen, nuestros padres se unen, y entonces venimos nosotros, y entonces empezamos un camino nuevo de experiencia humana y de poder caminar, o al menos construir ese camino en el que esta persona va a caminar el tiempo que le dure la vida. Entonces, la sincronicidad explica que en tanto nosotros caminemos el camino interno y vayamos aceptando nuestras sombras, nuestras partes, vamos a decir, que no son tan eficaces, que no son tan perfectas, que no son tan compartibles incluso, ¿no? Vamos a ir descubriendo la verdadera persona que somos. Y entonces la verdadera persona que somos, de alguna forma, ¿esto para qué nos puede servir? Pues para saber que no somos, pues, mi vecino, ¿no? Que yo no soy mi vecino, que yo no soy mi pareja, que yo no soy mi jefe, ¿no? O que yo no soy mis padres. Es decir, es también aceptar, entender que yo soy la persona que soy, la persona que soy capaz de ser, la persona que soy capaz de caminar el camino que solamente esta persona puede caminar. ¿Por qué? Porque cada experiencia de cada persona es diferente. Entonces la sincronicidad es como si nosotros, bueno, ya aprendimos a manejar a lo largo de la vida y ya aprendimos que se nos ponchó la llanta, que nos fue bien, que nos fue mal, que hay muchas experiencias tanto buenas como dolorosas, pero pues al fin aceptamos que estamos aquí. Y al saber que estamos aquí, pues tenemos que seguir adelante. Entonces, en la sincronicidad un poco y este estudio de uno mismo, el camino del autodescubrimiento, por decirlo así, es que nosotros, en lugar de solo seguir manejando por el camino como queremos, nos detengamos para tratar de hacer un mapa, como si pudiéramos de alguna forma saber, así como en los caminos, que pues aquí se da vuelta, aquí es una pendiente, tengo que tener cuidado, o aquí es de subida, voy en primera y así. Como que lo que intenta hacer la sincronicidad es que nosotros podamos saber, otra vez, que no estamos solos, pero esto que sea para un beneficio personal, en el sentido de saber que lo que nosotros sentimos, lo que nosotros nos mueve, lo que a nosotros nos afecta, no es un sentimiento aislado, no es un sentimiento que solo me esté pasando a mí. Obviamente pues sabemos, hay una conciencia de que hay personas que están sufriendo como yo, o hay personas que les ha pasado cosas que me han pasado a mí. Por ejemplo, alguna vez me lastimé el brazo y tuve que ir a un hospital. Entonces, pues pasar todo ese proceso de curación y eso pues fue difícil y fue como una conciencia, un descubrimiento del dolor y de darme cuenta que es todo un proceso para que no se complique y tú puedas estar bien. Entonces, todo ese trabajo que hacen los doctores y todo ese trabajo que hace tu cuerpo para poder curarte, eh, pues es eso, es un descubrimiento, es una fuerza, una energía que proviene de esa empatía, del saber que a otra persona le duele. Es decir, el doctor sabía que a mí me dolía, entonces, y por la vocación de su oficio y tal, pues entonces me cura. Pero también yo tengo la necesidad de curarme, entonces ahí de alguna forma me conecto con el doctor se conecta conmigo y mi cuerpo pues tiene pues ese espacio, ¿no? De cuidado para poder sanar. Entonces mi brazo no se complicó, pero también no lo hice solo, ¿saben? Entonces creo que eso es muy importante, el saber que en este mundo no estamos solos, quiere decir que las cosas que le pasan a otras personas también nos afectan. ¿Y cómo podría afectarnos esas cosas? Pues muchísimo más ahora es muchísimo más claro que nos afectan porque estamos en un mundo comunicado, en un mundo que comparte todo el tiempo a una gran velocidad información. Entonces nos enteramos de qué es lo que pasa en los países o lo que nos quieren mostrar que pasan en los países o nos enteramos de las cosas que
tal vez no nos podrían decir en algunos medios, pero algunos medios sí nos lo muestran, entonces podemos acceder a otro tipo de información y así. Entonces, la sincronicidad básicamente es que nosotros podamos ver que lo que nos está pasando a todos en un mundo tan convulso, tan rápido y tan, de alguna forma, cada vez más insensible, es que nos está afectando. Y eso que nos está afectando, vamos a decir, a los mexicanos nos afecta de una forma, como a los mexicanos en México, por ejemplo, nos afecta de una forma los aranceles. Pero a los mexicanos que están en Estados Unidos les afecta de otra forma por las deportaciones. Y a las personas que están en Canadá de otra forma. Y así, al menos hablando de nuestra región. Pero cómo le afecta a otras personas en otros países o en otros continentes, pues tal vez nosotros no estamos cerca de las personas que viven, no sé, en Palestina, o que viven en Sudán, o que viven en Qatar, o que viven en Brasil. Nosotros no estamos ahí para verlo, pero lo podemos más o menos percibir a través de los medios y a través de la información. Entonces, me refería a que este mundo es un mundo cada vez más insensible porque cada vez más recibimos información. Cada vez recibimos mucho más hilos de Twitter, mucho más publicaciones en Facebook de cuestiones violentas que pasan a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, cada vez es mucho más el auge de una violencia y de una violencia pues que cada vez es más o está yéndose hacia lo nuclear, pero también hablan de misiles y también hablan de aquí a nivel nacional pues de granadas, ¿no? Y de drones y de muchas cosas. Entonces, al estar rodeados de todo eso, ¿qué es lo que siente la gran familia, por decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que siente la gran familia de la humanidad? Pues obviamente nuestra vida no está generada, diseñada por la naturaleza para eso, ¿no? Nosotros no somos, no fuimos hechos para ser soldados, tomar armas y dañar a otros seres humanos. No, porque la naturaleza de lo que nosotros somos, que somos el animal humano, pues nos lo dice con nuestro cuerpo, nos lo dice con nuestra forma de vivir, nos lo dice con las cosas que ocurren a nuestro alrededor, nos lo dicen con las cosas que nos hacen bien, como bañarnos, como tomar agua, como tomar largas caminatas o hacer ejercicio. Es decir, todas esas cosas que nos hacen bien a las personas no tienen una relación directa con la violencia o con quitarle ese derecho a otro. Entonces, una pregunta a lo mejor muy sencilla, ¿el ser humano necesita esa violencia para sobrevivir? No. El ser humano necesita todos esos ejercicios de poder y de ir y venir en las guerras para sobrevivir. No. Entonces, la violencia que estamos viviendo en el mundo actual no es necesaria para nuestra subsistencia como seres humanos. Pero nosotros como sociedades, que es otra cosa, pues les hemos dado esa importancia. Entonces, este momento especial en el que está este señor Trump con el rey y están pues el desfile y están las bandas y está la gente y está la música y está todo eso, y en eso pasa un caballo y defeca mero enfrente de ellos. Entonces, eso a mí me hizo pensar en ese detalle de cómo pues la sincronicidad es como si el universo, la vida, dijera, ustedes están representando, ¿no? Este poder, esta amenaza a la vida, esta forma en la que se hace sufrir a otros pensando en un interés que no es meramente humano, o bueno, tal vez humano, pero no natural. Entonces, pues es como si el universo, el mundo se conectara o estuviéramos todos conectados con esa opinión y dijéramos a través de un caballo, pero no como que la vida programó el caballo así, sino más bien es como que esas cosas se dan solitas, porque en realidad están pasando dentro de nosotros. Nos afectan tanto esas cosas que pues en realidad se necesita una expresión de ello, ¿no? Una fórmula, como una válvula de escape en la que nuestra mente colectiva pueda expresar que pues ya basta, ¿no? Que esto nos está afectando y que ver todo lo que se ve pues en los medios y todo lo que se ve pues de forma natural o al menos pareciera natural en otros países pues no es necesario. Entonces creo que es importante el reafirmar que nosotros no estamos solos, que las guerras y las cosas que pasan en otros países en realidad
nos afectan, y nos afectan porque también a nosotros nos pasan cosas. Es decir, tal vez las personas que están en los países árabes y sufren todo lo que pasa allá, no estén pensando en la empatía de lo que les pasa a las personas en Culiacán o les pasa a las personas aquí en la Sierra Sur, en Oaxaca, pero sufren. Entonces, ese sufrimiento está conectado. ¿Y cómo está conectado? Pues porque no es nada más una familia o unas personas, son miles. Y además de miles son millones de personas que están viviendo eso. Entonces, así como es tan mágico que un cuerpo se recupere después de incluso una mutilación por una bomba o que te saquen una muela o algo, el cuerpo es mágico. Bueno, mágico científicamente, ¿no? Es como todos esos procesos, es como si fueran magia. Pero se sabe por qué son y se sabe que hay químicos que generan otros químicos que van generando tejido y que pues vas a tener otra vez tu piel. Hay ocasiones en las que ya no se puede, entonces la máquina no es perfecta, pero intenta hacer su mejor. Eso es una prueba de que nosotros pues somos nuestro cuerpo. Y si nuestro cuerpo lo intenta, si nuestro cuerpo intenta sobrevivir, intenta generar sus procesos y llevarlos a cabo, terminarlos incluso y sanar, ¿por qué nosotros no tendríamos que hacerlo, no? ¿Por qué nuestra mente no tendría que hacerlo? No tendría que tal vez decir, ¿por qué estoy generando esta violencia? ¿Vale la pena millones de dólares por la vida de personas? No, porque en realidad se ocupa muchísimo menos para que las personas sobrevivan, las personas coman, las personas subsistan. Pero hay cierto grupo de personas, y que eso pues está latente en todos los seres humanos, en todos nosotros, pues ese interés de dejar de tu naturaleza humana y pues volverte el qué es lo que se vuelve esas personas, por qué piensan de esa forma, por qué generan todo esto en el mundo. No lo sabemos, puede ser medible, puede ser leíble, puede ser eh, incluso descifrable, pero más que eso, tiene que ver con que pues nosotros somos una gran familia. Entonces, lo que están pasando las personas en Gaza, las personas en Palestina, esa invasión de Israel, pues es algo que es muy antiguo y es algo que no tendría que sorprendernos, pero nos sorprende porque es un sufrimiento que no tendría por qué ocurrir. Entonces, más que politizarlo, tendría que volverse pues más bien una defensa de lo humano, del animal humano, el animal político por naturaleza, tendría que llegar a un punto de pues beneficiarse, ¿no? Como todos estos avances que tenemos, ¿cuál es el propósito de ello si vivimos en un mundo en el que cada vez es más fácil ver que las personas sufren? Cada vez nos volvemos más insensibles a estos temas, cada vez nos volvemos como más indiferentes a pues cosas que no tendrían que pasar y que pues pasan en nuestra cara, y es muy fácil pues simplemente hacer como que no pasa, no hacer un scroll en el cel y no verlo. Entonces, el ver a este caballo que pasaba mero enfrente del rey y del rey de Occidente, que es Trump, y defeca enfrente de ellos, para mí fue una señal de la vida que decía, yo también pienso eso, ¿no? Entonces, si le preguntáramos a la naturaleza, a la vida, qué es lo que piensa, y que incluso es una pregunta rara porque pues también Trump es parte de la naturaleza, ¿no? También la gente mala es parte de la naturaleza, también ellos son parte de la gran familia, como en nuestras familias tenemos a veces primos o tíos o familiares muy cercanos que no nos caen bien, que incluso tal vez son malas personas, pero son parte de la familia. Entonces eh, hay ahí un apego, hay ahí un vínculo. Entonces, todos de alguna forma como seres humanos estamos vinculados por el simple hecho de provenir de una naturaleza eh, inmensa, maravillosa, que nos permitió la vida y que nos permitió pensar, nos permitió crecer, tener unos padres o no tenerlos, pero personas que nos cuidaron, que nos permitieron lograrnos más allá de la infancia, y después la juventud la vivimos, nos han acompañado. La gente que es pequeña pues está en eso y necesita apoyo de todos, entonces necesitan
comida y necesitan apoyo. Los niños no necesitan bombas, ¿sabes? Y los jóvenes, ¿qué necesitan? Pues necesitan crear, necesitan poder creer en sus ideales, necesitan aprender oficios, muchas cosas. ¿Y qué necesitamos los adultos? Pues vivir en un mundo que podamos construir juntos, porque eso es lo que motiva, eso es lo que han demostrado a lo largo de la historia las sociedades pues milenarias que han sobrevivido, ¿no? Que todo se genera a través de la colectividad y que en la colectividad siempre va a haber personas que quieren salir de esa colectividad para apropiársela. Eso no es nuevo y va a seguir. Entonces, solo quería decirles que sí hay teorías o sí hay conocimiento que te explica esto, que aunque parezca muy confuso ahora pensar en la idea de Dios, ¿no? Pensar en la idea del bien, pensar en la idea de la bondad. Tal vez para ciertas personas eso es común, ¿no? Tal vez practican alguna religión o practican alguna forma de vida, no sé, forma de ejercicio psicológico, el coaching, no sé, como alguna cosa que tengan que les motive a ser mejores personas, bien hecho, pero también es importante saber que si yo tomo esta medicina o este tratamiento para sanarme a mí y la gente que está a mi alrededor está enferma, pues voy a terminar enfermándome otra vez, aunque yo tenga una cura, ¿no? O aunque yo tome un tratamiento. Es decir, otra vez, no estamos solos y lo que le ocurre a las personas también nos afecta, aunque estén en el otro lado del mundo, porque este mundo no es un mundo que esté solo, que esté habitado por personas aisladas. En realidad todos estamos conectados y mucho más ahora con la tecnología, pues nos pudimos dar cuenta de a qué nivel eh, pues estamos conectados con el mundo. Entonces, lo que quería compartir con ustedes es que estemos conectados, pero de tal manera en que, en que el mundo realmente lo podamos vivir para lo que fue creado, ¿no? Para lo que la naturaleza lo diseñó, que es pues para tener una vida natural, que es decir, que es vivir una vida natural o de acuerdo a la naturaleza, pues ser la mejor persona que podemos ser, ¿no? Y eso quién lo define, pues cada quien, pero tendría que ser mucho más sencillo el saber o el reconocer que hacerle daño a otras personas no está bien. Entonces, vamos a decir, entonces, ¿cuál es la opción? ¿Ser perfectos? ¿Que nadie dañe a nadie y tal? No, el primer paso, como decía Jung, es reconocer nuestra sombra. Reconocer que a nivel mundial, por ejemplo, ahorita hay personas que están actuando como una sombra mundial, como estos señores que generan este tipo de violencia. Pero no todo es eso y no todos son ellos y no todos son sus intereses. Hay muchos otros intereses positivos que se generan a partir de lo que las personas estamos viviendo. Entonces, quería decir, y con esto termino, que la vida de las personas es mucho más valiosa de lo que pensamos y que en ninguna manera la violencia a nivel mínimo o a nivel macro es válida, porque lo que genera esa violencia en realidad es que altera pues el diseño original para el que fuimos creados nosotros. Y pues todas las personas tienen esa libertad, o bueno, al menos eso es lo que se espera, que tengan una libertad de creer en pues quién nos creó, para qué, cómo y tal. Y ahí ya pues en los detalles casi nadie está de acuerdo, ¿no? En los detalles. Pero hay algo en lo que sí podemos estar de acuerdo, que es somos una gran familia. Todos somos seres humanos. Y pues si ustedes han tenido la oportunidad de platicar con personas de otros países, eh, tienen culturas diferentes que pueden ser muy valiosas, muy interesantes y muy profundas, y eso pues los marca y les da como un estilo muy diferente y hasta a veces opuesto a lo que a lo mejor puede vivir uno en su país. Pero hay algo que es una constante: somos seres humanos y que